agregando, vamos a ir sumando. El día de hoy tenemos un día muy especial y le damos la bienvenida a cada quien donde usted se conecta, ya sea en su casa, en el trabajo, en el carro, donde se encuentra esta mañana. Déjeme decirle, Dios me lo bendiga. En esta mañana tenemos algo especial, porque cada mañana nos conectamos para aprender más de los principios de la palabra de Dios. Hombre, pues ahora todos quieren participar hasta el comercial. Bueno, entonces el día de hoy tenemos un programa muy especial porque nos acompaña Pastor Carlos Antonio, un hermano pastor joven que ha vivido experiencias que sé que vamos a aprender mucho de él. Oh, o sea que ya me puso nervioso, pastor, y todavía ni llega. Entonces, esta mañana queremos darle la bienvenida a Pastor Carlos Antonio, que nos visita, que nos saluda. ¿Desde dónde viene, Pastor? ¿Dónde está ahorita? Estamos hasta acá por Terrazas del Valle. Terrazas del... ¿Dónde está eso más o menos? Ubíquenos, para los que no conocemos Está, bien. yo creo que a unos 15 minutos de Tecate. Estamos aquí a un costado del Boulevard 2000, en una de las colonias que se pegan o que son las últimas de Tijuana y se pegan con Tecate. Sí, sí, ya más o menos me acuerdo. Hemos ido como 2 veces, ¿no? Creo que sí, con el pastor Miguel, creo que sí. Estuvieron ahí apoyándolo. Ajá. Yo tomé la iglesia que pastoreó el pastor Miguel y estamos hasta por acá. Miguel es el que se fue para donde salió de México, ¿ah? No, es el que está en Bucería Nayarit. A ese Panayarí, sí, donde está la calle grandota y un cerrote atrás. Bueno, aquí en Tijuana, donde quiera que sea. Pastor, Dios me lo bendiga. Gracias, gracias por la oportunidad que se toma de conectarse con nosotros. Y platíquenos un poquito de usted. ¿Quién es Pastor Carlos Antonio? ¿Quién es él? ¿Quién es usted, hermano? Hermano, muy buenos días y muchas gracias. Primeramente, muchas gracias por invitarnos, por darnos el tiempo. Es una bendición. Creo que soy un fiel seguidor de sus entrevistas y de lo que sube. En el trabajo lo escucho y me nutre, me edifica. Las pláticas, los temas que saca, son muy buenos. Y pues para empezar en esta mañana, ¿quién es el pastor Antonio? Pues sí soy un hombre que eh, está tratando de hacer la obra de Dios, dejando a un lado o dejé a un lado sueños, metas por servir a Dios y no me arrepiento de esa decisión. Es Amén. algo muy, 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 muy tremendo que yo creo que uno no lo puede asimilar hasta que uno ya no lo vive, ¿no? Ujú. El poder ver a la gente que llega destruida y Dios los empieza a cambiar, los empieza a transformar, las bendiciones que Dios empieza a hacer y los milagros que llegan a suceder. Sí, amén. Amén. Entonces, los milagros que suceden de la fe, eh, como finanzas, como cosas materiales que a veces pasan, y de repente suceden situaciones que ahorita esperemos poder platicarlas un poquito, Amén. pero prácticamente soy un hombre joven que está tratando de servir a Dios, porque sé que sin Dios no se puede vivir, no se puede llegar a lo más alto si no está Dios. Entonces, pues prácticamente ese soy yo, eh, Amén. un hombre que le echa ganas a la obra de Dios y que quiere ser usado por Dios. Amén. Y déjeme decirle, Pastor, se necesita valor. Se necesita valor para estar en el lugar donde está. Yo a mis 40 y tantos años te digo, todavía a veces pienso y digo, no, Señor, si ha de ser difícil estar en el campo, porque ya no están atrás de ti, ya no está el pastor ahí supervisándote, ya no están los hermanos, ahora estás tú, Dios y un mundo por alcanzar, ¿no? Sí, sí, hermano, no, en la iglesia madre teníamos la gran bendición de ser líder de alabanza y pues prácticamente nosotros, pues yo nada más cantaba y ensayaba y, y
y yo miraba que todo fluía porque pues era un equipo bien grande, ¿no? Ahí en Salvatierra, pero una vez que llego acá, todo lo tengo que hacer yo, tocar, cantar, limpiar, acomodar los carros, que si algo está pasando afuera, tener que acomodar afuera, predicar, levantar la ofrenda y y pues acá te haces un mil usos, ¿no? Entonces, Sí. No, pues qué bendición, Pastor, poder tenerlo esta mañana. Yo sé que hay jóvenes que se conectan, hay padres de familia que se conectan y hemos estado transmitiendo toda esta semana, hemos estado, todo este mes, más que nada, todo este mes. Un hermano, un día me comentó, me mandó un mensaje, me dice, hermano, ¿por qué no habla temas acerca de la familia? Y le dije, ok, hermano, lo dejé ahí en la lista de pendientes y un día en la mañana, estando en la oración, me recordé que Pastor Germán Jr. Nos recomendaba, lean un capítulo de Proverbios diario. Aparte de su lectura, agreguen un Proverbios y le dan vuelta y le dan vuelta y le dan vuelta y así se le lleva todo el año. Y lo empecé a hacer y en la mañana empecé a orar y dije, ¿sabes qué? Pues esto lo puedo unir con la familia porque pues prácticamente son los mejores consejos que podemos encontrar en la Biblia. claro. Salomón, la sabiduría, ¿no? Y pues ahí se formó, lo cociné y lo echamos y ahorita el hermano, hermano Blanco, se apellida Blanco, se lo manda a su mamá se lo manda a sus hijas. Entonces, Wow. esto ha sido de gran bendición, tanto para mi vida, porque yo no lo sabemos todo. La palabra de Dios nos enseña día a día. Y Pastor, el invitarlo a usted me llamó mucho la atención. Igual, miro el ejemplo de Pastor Galván, cuando él invita a pastores a los discipulados. No invita a cualquier hombre, ¿no? Siempre nos ha dicho, yo invito a hombres que traen testimonio y que van a edificar al oyente. Claro. Entonces, Dios puso en mi corazón invitarle porque muchos dicen, no, pues, ¿qué me va a poder enseñar este jovencito? Ese es uno de los retos más, yo creo que más tremendos que tiene enfrente el día de hoy, ¿no, Pastor? O cómo lo mira la gente cuando le dice, ¿dónde está el pastor? Pues aquí está. Sí, hermano, cuando tomamos acá la iglesia, fue uno de los retos primeros que enfrentamos. Había un señor que se llamaba Mario, ya no está en la iglesia. Él, pues me triplicaba la edad prácticamente. Uh -huh. Entonces, él llegó un día y vendía donas y vendía pan, perdón, y llegó un día y igual así como las mismas palabras que usted dijo, y ¿dónde está el pastor? Y y sí, hay mucha gente que ha llegado y sí me ha dicho, es que está bien joven, pastor. Uh Y la -huh. verdad yo busco algo más. Entonces se nos han ido, había una pareja, sobrinos de una hermana que es fiel en la iglesia y él me decía, "Ah, es que usted está muy chamaco, ¿qué me va a enseñar?" Y pues la respuesta sabia, yo no trato de enseñarle, o yo no te trato de enseñar a mi sabiduría, yo te trato de enseñar de Dios. Entonces, Amen. mi trabajo es leer la Biblia y enseñarte de la Biblia, no de mis vivencias, porque a lo mejor nunca vamos a vivir lo mismo. Exacto. Entonces, yo leo la Biblia y lo que Dios me habla en la Biblia es lo que yo te hablo a ti. El consejo que yo te doy no te lo doy basado en mi experiencia, que a lo mejor algunos sí, ¿no? Algunas cosas sí, pero yo te lo voy a dar el consejo basado a la Biblia, a mis pastores, o sea, al consejo que yo pido. Entonces, y sí se van. Entonces, me ha tocado. Ahorita, gracias a Dios, tenemos dos matrimonios que me doblan la edad Uh y -huh. están firmes, fieles, y me ven con ese corazón de mi pastor me puede ayudar. Ahorita Amen. tenemos una pareja, un matrimonio ya de adultos, hermanos ya ancianos, y, y me piden consejo y se siente es algo muy satisfactorio que vengan y pues me triplican la edad prácticamente. Yo tengo 28 años ahorita, ellos ya tienen 60 y que hubo casi 70 y piden consejo, entonces es algo muy bonito y algo muy bueno que están constantemente llamándote, que estén, pastor, ¿cómo puedo hacerle aquí? Pastor, ¿puedo orar por mí? Pastor, me siento mal. Entonces,
Y sí es una gran bendición. De hecho, anoche me marcó uno de los hermanos y me dijo, pastor, como Es estamos mi rotulando la internet. iglesia, Ujú. Perdón, se perdón, desconectó un poquito ahí, pero ahí estamos. ah, y y anoche precisamente me marcó un hermano y me dijo, pastor, ¿a qué horas vamos a rotular la iglesia? Entonces están constantemente marcándome, están constantemente pidiéndome, pues, qué hay que hacer, qué vamos a hacer. Sí. De hecho, hoy vamos a ir a apoyar al pastor Abel a su cruzada y igual también están motivados, y es una es algo muy bonito, muy satisfactorio, pero sí hay muchos que sí llegan y lo primero que ven es la edad. Sí, Entonces, no, no, pues Pablo, como ven, ahora sí como Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Que nadie tome en poco tu juventud. Ay, pastor, me ganó con ese vasito de café, ¿eh? No, casi le mira el garrafón, le digo, hombre, pastor. A ver, pues, salud, mi tacita aquí ya y saca acaso. No, pastor, sí es uno de los retos, yo pienso que todo pastor joven enfrenta, pero aquí viene lo importante. Usted nos hizo pastor de la noche a la mañana. ¿Qué me refiero a esto? Porque usted trae una trayectoria no nada más propia, sino familiar. Cuéntenos un poquito de su infancia. ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo fue creciendo usted en el Evangelio? ok, nosotros llegamos a la iglesia cuando, bueno, porque los que primero llegaron a la iglesia fue mi hermana la mayor y yo. Llegamos, yo tenía alrededor como de unos 11 años cuando llegué a la iglesia. Nos invitaron a una película, el pastor Azael nos iba por nosotros, era líder de jóvenes y y a nosotros fueron los primeros que nos llevaron, a mí y a mi hermana. Mi papá, él estaba trabajando 24/7, tenía una paletería y no salía de ahí. Ujú, Entonces, nosotros íbamos y una de las cosas que yo siempre anhelé o siempre quise es que mi papá estuviera ahí en los momentos importantes. A mí me gustaba mucho el fútbol y nunca me fue a ver jugar fútbol, nunca. Entonces yo siempre buscaba la aprobación de mi papá, el que me dijera, yo estoy orgulloso de ti. Entonces yo encontré la aprobación en la calle, con los amigos, con los malandros de la calle, con los que jugaban afuera en las retas. Entonces, pues empiezo a vivir eso y un día me invitan a la iglesia, iba a ver una película enfrente de la paletería y están repartiendo folletos y mi intención era ir a apedrear a los hermanos. No era mi intención, no era como llegar y ver la película, pero el folleto que me dieron, recuerdo muy bien que decía que Cristo me amaba y era algo que yo estaba buscando, ujú. un amor, porque pues mi papá solamente estaba amando sus negocios, mi mamá también, o sea, por seguirle El pues rollo. por seguirle el rollo, sí, y yo me quedé a la película y algo como que me agarró ahí. Fuimos a la iglesia, a un evento de jóvenes, y yo miré cómo los jóvenes abrazaban a sus papás, y eso yo lo anhelaba, hermano. Eso era algo que yo lo quería ver, yo quería sentir un abrazo de mi papá, que me dijera, estoy orgulloso de ti, te amo, te quiero. Y empecé, hermano, desde esa edad. Asael, el pastor Asael iba por nosotros, nos recogía, nos llevaba. Y hasta que un momento llegó a ir mi papá y mi papá fue tocado por Dios. Empezamos otra vez a hacer una buena familia porque antes de la paletería sí éramos una buena familia. Este, la cual ciertos días íbamos a comer juntos y era una familia bien unida, pero por el negocio pues ya no. Entonces llegamos y yo empiezo a ver todo eso. Yo siempre anhelaba que mi papá pudiera estar orgulloso de mí, que pudiera verme y que pudiera estar contento conmigo, ¿no? Entonces, Dios lo empieza a tocar, Dios lo empieza a usar, y ya después empiezo a ver que mi papá le empieza a echar ganas. Eso sí, quebró en la paletería, pero empecé a ver cómo él le echaba ganas en todo por servir a Dios, levantándose temprano, teniendo esa disciplina, los discipulados, porque en Salvatierra los discipulados los hacen en la mañana. Es como Ujú. una clase de líderes, como hombres serios. Sí, sí. Entonces, pues yo también lo seguía y empecé a ver cómo él leía la Biblia. ¿Qué edad Empecé tenía a, usted, Pastor? yo tenía como algunos 13 años más o menos, 12 años, 13 años. En la mera
etapa de la juventud donde se toman decisiones a veces involuntarias, ¿no? Lo que marca prácticamente Sí, el sí, sí, estaba, futuro. estaba yo creo que en la secundaria, iba pasando a la secundaria y y, y pues prácticamente fue eso, fue enamorarme ahí de Dios. Ya después viene la primera enfermedad de mi papá que fue, él cayó en en el cáncer y me recuerdo muy bien esa etapa, ese tiempo, porque ya estábamos bien agarrados de Dios y, y mi mamá estaba en el hospital con él y nosotros estábamos en la iglesia. Había hermanos que iban por nosotros para ir a la iglesia, entonces ya estábamos enamorados de Dios y fue algo bien duro y ahí fue como un parteaguas que Dios tocó mi corazón porque recuerdo que fue en el 2012 cuando en un diciembre, pues todos hacen fiesta en diciembre, ya ve, ¿no? Las fiestas navideñas. Y nosotros nos la pasamos en el hospital. Entonces, mi anhelo más grande era poder ver a mi papá, porque yo sabía que él se iba a morir. Entonces, como era menor de edad, no podía entrar. Mi mamá no sé cómo le hizo, hermano. De verdad, no sé cómo le hizo Santo Dios. para meternos al hospital. Me Ujú. metió a mí y ahí voy por el pasillo, hermano, por los elevadores del Hospital General. Mi anhelo más grande era poder ver a mi papá y cuando entré al cuarto lo miré ahí y y recuerdo muy bien esas palabras porque lo abracé y me dijo, hijo, es tiempo de ser hombre, me dijo, es tiempo de Santo ser hombre, Dios. es tiempo de que tú te pares firme, te fajes el pantalón, dice, porque dice, yo ya voy a entregar, dice, lo que soy, ahora te lo entrego a ti. Y esas palabras, hermano, a mí me cambiaron el chip de ser un niño rebelde, de ser un niño que a lo mejor pensaba en jugar, mi sueño es ser futbolista, mi sueño es hacer un hombre, ¿verdad? Dije, tengo que, y recuerdo que con mi mamá nos íbamos a vender tortas, hermano. Yo manejaba un Hondita, yo Ujú. tenía 13 años, no tenía ni licencia. Entonces, yo agarré ese papel de que mi papá me dijo, ahora te toca a ti, velar por por tus hermanas, por tu mamá, te las encargo. Y sí, hermano, me aventó. Gracias a Dios, Dios hizo un milagro ahí en mi papá. Yo recuerdo un servicio que el pastor estaba predicando y el pastor dijo, ¿qué estás dispuesto a dar para que suceda el milagro? Y yo sentía que me estaba Santo hablando a mí. Dios. Yo sentía que me estaba hablando a mí y yo le pasé al altar, le dije, yo te voy a dar mi vida, te voy a servir, pero si tú sanas a mi papá. Hermano, eso fue pues en el 2012, en el 2013, el 4 o el 6 de enero sale y mi papá sano. Y Santo ya el Dios. doctor dijo, te vas a morir en unos 15 días. No, de repente mi papá empezó a agarrar peso y empezó a ponerse más gordito y se repuso y no, pues esos 15 días se convirtieron en años. Entonces, fue algo bien, bien grande y ahora me tocó a mí responder a esa promesa a Dios. Entonces yo desde ahí Amen. le empecé a echar ganas, no perfecto porque como todo joven, pues fui llamado a la tentación, ¿no? En la escuela ya ve que es algo imposible de sacarle la vuelta a las tentaciones, ¿no? Pero pues esa fue mi infancia que yo creo que me cambió el chip a los 13 años. Qué tremendo, Pastor. Qué tremendo porque el, hace unos días me salió el recuerdo en Facebook que estuvieron aquí. No, sí, Estuvieron aquí en este espacio, su casa, cuando guste regresar. gracias. Y lo miré, lo escuché y dije, man, qué tremendo es Dios. Si la gente pudiera, lo que acaba de decir ahorita es oro, Pastor, es oro para aquella familia que está pasando una necesidad, que ya ha intentado todo, quizás ya intentó la brujería, intentó las mandas, intentó, no sé, pero si ellos escucharan esto, lo que usted acaba de decir, una promesa a Dios y Dios responde, wow, puede tocar corazones. Y ahí crece, ahí nace ese amor por Dios, ese anhelo, como todo joven, ¿no? Todo joven allá afuera, pues
pues sí, anhela papá, anhela mamá, el abrazo, como usted dice, la aprobación, y muchas veces la encuentran más fácil en la calle que en la misma casa, Sí. ¿verdad? Entonces, y aquí empieza, pastor, un caminar, y me imagino una lucha también porque sale papá del hospital, usted empieza a servir a Dios, pero su lucha como joven, y luego, ¿qué pasa, pastor? ¿Qué pasa durante todos estos años? No, y sale mi papá, hermano, y pues yo estoy en la adolescencia, estoy en la prepa. Ya saben, la prepa es donde ya te sientes como que, híjole, ¿por qué no tengo novia? ¿Por qué no hago esto? ¿Por qué Ujú. no hago aquello? Entonces, eh, ahí cometo yo un grave error. Recuerdo que de primero a tercer semestre de prepa me resbalé completamente, o sea, vivía doble vida, ¿no? Entonces, que no me llevó a nada bueno, solamente me explotó todo en la cara. Yo recuerdo, ya estaba, ya iban a mandar a mi papá al campo, y yo recuerdo que mi pastor, el pastor Gustavo, habló conmigo en esos tiempos que se iba a ir mi papá para allá, para acá, para el Ejido, y él habló conmigo y él me miraba, yo creo que él me miraba que yo no andaba pisando bien, entonces me dijo, si tú no dejas eso, si tú no dejas el estilo de vida que llevas, todo te va a tronar en la cara, me dijo mi pastor. Ah, yo dije, no, no creo. Dije, yo soy más inteligente, ¿no? Exacto. Y y fueron 6 meses, hermano, donde me tronó todo en la cara, hermano. Me tronó todo en la cara. Yo recuerdo que mi papá estaba allá, acá en el Ejido, y yo esos 6 meses, pues iba hasta la prepa, hasta allá para Salvatierra. Entonces, pues yo tenía mucho tiempo para hacer mis maldades. Nadie me miraba, nadie estaba ahí. Y recuerdo que empecé a consumir marihuana, empecé a consumir lo que era cerveza, esos 6 meses. Hermano, llegó un momento en el que me ofrecieron varias drogas. Recuerdo una ocasión me dieron a probar unas cosas que te pones abajo de la lengua Ha sido. y, y me hicieron alucinar, hermano, me hicieron sentirme mal. Yo recuerdo esa última vez que lo utilicé, que me arrepiento tanto porque usted sabe que a los papás no los podemos engañar. Ujú. Por más que uno diga, ay, soy bien inteligente, no los podemos engañar. Entonces, yo recuerdo llegué esa vez y me dijeron que se iba a comer. No, no voy a comer. Me metí a mi cuarto y toda la noche estuve en un viaje, estuve, pues mareado, con ganas de vomitar, alucinando. Y al otro día, recuerdo que empezó a llover, cancelaron las clases. Ya ve que aquí en Tijuana cancelan las clases por todo. Exacto. Y, y mi papá iba a ir a pagar unas placas con el pastor que estaba antes, con el pastor Dani Muñoz, que antes Ujú. estaba en Salvatierra. Y, y el pastor Dani se bajó a pagar las placas y yo estuve ahí un tiempo con mi papá solos, como una hora, hermano. Y yo sentí en mi corazón el confesarle lo que había hecho. Y le dije, pa, ¿sabes qué? Pues me he estado drogando. Y me volteó, hermano. Y esa cara, hermano, esa cara de, yo ya lo sabía, hijo. Soy tu papá, no me puedes engañar. Y esas palabras completamente me quitaron la culpa y me dijo, yo te amo tanto, que estaba esperando el momento en el que tú te arrepintieras o en el que tú tronaras para yo ayudarte a levantar. Dice, y estoy agradecido con Dios porque Dios escuchó mi oración. Y ahí empezó una amistad, hermano. Ahí empezó, le puedo decir que era mi mejor amigo, mi papá. Amen. Él me confiaba cosas, yo le confiaba cosas, o sea, cosas como un verdadero amigo. Y desde esa vez se hizo ese núcleo, esa fuerza entre mi papá y yo, que cualquier cosa que pasaba en la familia hablábamos. Y de ahí empecé, yo dije, ¿sabes qué? Yo tengo que cambiar. Me cambiaron de prepa a una más cerca y yo dije, de aquí en adelante yo tengo que ser un diferente hombre. Y empecé a echarle ganas, hermano. Sí me llegaba a veces la desesperación de que mi papá me dijera: "Hijo, es que yo te ocupo, pero es que voy a jugar un partido, una final". Me Ujú. gustaba mucho el fútbol, entonces me decía: "Es que yo te ocupo acá, si no, ¿quién va a ayudarme a tocar la guitarra?". Entonces, desde ahí yo aprendí, hermano, a estar ahí con él. Yo aprendí mucho en cómo levantaba la ofrenda, cómo predicaba, porque, pues, la iglesia prácticamente estaba él, y sí, empezó a llegar mucha gente al Ejido, bastante gente. Entonces él, pues, se cansaba y a veces yo miraba que, pues, aquí me tocaba. "Hijo, ¿le puedes levantar la ofrenda?". "Sí".
Hijo, ¿puedes predicar? Sí. Sermones para todos lados, hermano, ofrendas para todos lados, pero yo trataba de ser ahí un relevo para mi papá, y Amén. eso me ayudó bastante a que yo pudiera encontrarme más mi camino, mi amor por Dios, y me gustó. Empezamos con las obras de teatro y empezamos a tener pues ese equipo, ¿no? Entre mi papá y yo y pues mis hermanas, mi mamá, y hubo un buen resultado. No sé si le tocó ir a ver la iglesia de Elegido cuando él estaba de pastor. No, todavía no llegaba yo. Ah, ok, no, Andaba de pues era, gira también. andaba de gira. Y no, pasó un buen tiempo, un muy, muy buen tiempo, este, y, y ahí fue donde yo me enamoré más de Dios. Sí pasé por ese desnivel y sí me caí y recordé las palabras del pastor Gustavo que me dijo, si tú no dejas esa vida, te va a tronar todo en la cara. Amén. Entonces, ahí fue donde aprendí y dije, no, sí es cierto, no, tengo que vivir para Dios, porque sin Dios no se puede. Entonces, pues fue prácticamente eso. Amén. Qué tremendo, Pastor, porque tuvo uno de los mejores maestros yo creo que pudo haber tenido a su lado, caminar al lado, mirarlo, escucharlo, porque pues tuvo muy buen maestro. Yo recuerdo a su papá, Pastor Carlos, vino aquí a la iglesia del centro a predicar varias veces su testimonio, la manera en que compartía, la manera en que Dios lo usaba. Yo estoy seguro, Pastor, yo estoy seguro que parte de su espíritu, parte de él, quedó impregnada en usted porque usted tomó decisiones, caminó con él, miró, ahora sí como los discípulos, ¿no? Sí, sí, Caminaron sí. al par de Jesús, miraron, experimentaron las altas, las bajas, lo bonito, lo feo, y qué hermoso, Pastor, que pueda el día de hoy, pues compartir esto, pero estoy seguro que no todo fue color de rosa, porque llega el momento, la batalla, enfermedad, donde ese hombre que prácticamente se saltó de las garras del enemigo, ya estaba, como nos platican, no, ya estaba, le dieron 15 días, pero dijo Dios, espérate, Sí, sí, sí. no te me aceleres, yo tengo un propósito, tengo un plan para este hombre, y lo salva por años, cruzadas de milagros sucediendo en sus manos, nos contaba la historia de niños, de niñas, como Dios tocaba y cuando regresa a su rancho, aquel hombre, ¿cómo que? Sí, es aquel, o sea, todo lo que pasó, Dios lo restaura, pero llega un momento, donde la enfermedad vuelve a atacar, donde la enfermedad lo vuelve a atrapar y ¿cómo fue para usted? ¿Cómo fue que su familia se mantuvo unida durante este proceso, Pastor? Sí, fue un proceso muy duro, hermano. De verdad, muy, muy duro. Para empezar, la primera prueba que enfrentamos fue el separarnos, ¿no? Porque después de que mis papás se salvaron, nuestra familia se hizo bien unida. Somos una familia muy unida, de que somos de los que tenemos que estar en contacto siempre, una llamada, un mensaje. Entonces, mi papá como que creó ese núcleo de, hijo, ¿cómo estás? Hija, ¿cómo estás? Entonces, la primera prueba que enfrentamos, o que más bien yo viví, así que me costó, fue el que mi papá se fuera para Michoacán. Yo terminé la prepa, iba a terminar la prepa y mi papá me dice, ¿sabes qué, hijo? Pues se abrió la oportunidad de que Dios abra una iglesia ahí en el rancho, en el rodeo. Y yo le dije, ¿pero cómo? Pues si yo tenía planes de estudiar la prepa, digo, la universidad, ya había hecho el examen, ya había quedado en la UABC. Y me dijo, tienes que tomar una decisión, te vas o te quedas. Y para ahí, hasta ahí empezó primero la prueba, ¿no? De qué vas a hacer. Entonces yo hablé con el pastor Gustavo, mi pastor, y me dijo, no, hermano, pues yo te aconsejo que te quedes. Me dice, yo te aconsejo que te quedes, que vivas aquí, este, y vas a crecer grande. Y yo dije, no, pues es que mi meta no era ser pastor, en realidad le voy a ser sincero.
mi meta era poder graduarme de ingeniería industrial y poder tener un terrenito, una casita, un carrito, entonces tener esa profesión. Entonces mi papá me dice, ¿sabes qué? Yo me voy. Y yo dije, mi papá se va a ir, mi mamá se va a ir. Y recuerdo, me dijeron, ok, te vamos a dejar las cosas básicas. Ellos me lo regalaron las cosas básicas. Era un cuartito bien pequeño, era un departamentito, pero yo había tomado la decisión de quedarme, entonces se van mis papás y yo digo, ¿y ahora qué voy a hacer solo? Entonces esa fue para mí mi primer batalla, de estar solo, Ujú. enamorarme más de Dios. Entonces yo lo que hice, me empecé a pegar todo en la iglesia, pum, pum, todo, no faltaba, no faltaba, no faltaba, no faltaba. Y sí, mi pastor ahí me empezó a usar, me empezó a ver pues esa confianza y empezó a usarme. eh, pues yo estaba solo, soltero, y yo tenía miedo de resbalarme otra vez. Entonces fue la primera prueba. Entonces yo estando acá, yo escuchaba cómo mi papá a veces batallaba ya con los médicos. Es un pueblo, usted que ha ido para allá, usted sabe que a lo mejor la ciudad o el centro te queda un poquito Ujú. retirado. Por lo regular siempre hay doctores, pero doctores que a lo mejor nada más te dan un paracetamol, Sí. una inyección. Entonces, todo ese tipo de cosas me preocupaban. Yo decía, híjole. Entonces llega un momento en el que mi papá, pues le empieza a ir bien ahí en la iglesia, empiezan a tener fruto, avivamiento, y ya en los últimos meses que él estuvo, se le cayó un carro encima a mi papá, le quebró una costilla y le perforó un pulmón. Y yo estando acá, hermano, yo ya no sabía qué hacer, no sabía cómo ayudarle. Entonces, mi papá se empezó a recuperar, empezó a llevar ese proceso, pero de ahí ya no quedó bien. Entonces empezó a, a tener problemas, empezó a tener ese conflicto. Y, y claro, yo sé que esto a lo mejor tal vez mis hermanas, mi mamá lo puedan ver, así que lo hablo con todo respeto. Mi papá, como usted dice, mi papá era un hombre de Dios y yo creo que todo hombre de Dios merece ese respeto, ¿no? Y con Ok. todo respeto lo hablo, no es como para andar haciendo su fama, ¿no? Pero fue algo que se vivió y recuerdo que mi papá ya estaba como de eso que le sucedió, le estaba afectando también en su mente porque ya no podía escribir un sermón, ya no podía este, escribir en su iPad, ya no podía pararse en un púlpito, se caía, se le empezaban a olvidar las cosas. Entonces yo hablé con mi pastor y dije, pastor, ¿sabe qué? Mi papá está mal, mi papá está mal, por favor ayúdelo. Entonces mi pastor lo trae acá para Tijuana y aquí se empieza a componer, empieza a estar bien, hermano. Entonces, yo ya estaba aquí de pastor, y entonces nos unimos, todos nos unimos, y para estar cuidando a mi papá, velando por mi papá. Entonces, yo tomo la decisión de meterme a una fábrica para poder tener ese seguro, porque no estaba trabajando con seguro, para darle seguro a mi papá. Entonces, el último mes que él vivió, vivimos prácticamente todos en una casa. Entonces, porque nosotros nos pidieron el local y nos pidieron la casa aquí de donde estábamos viviendo en Terrazas. Entonces conseguimos una casa nueva, pero se estaba reparando y tuvimos que ir para allá. Entonces, este, esos últimos meses, hermano, o ese último mes, le aprendí demasiado a mi papá. Completamente le aprendí mucho. Muchas cosas que me enseñó como si me estuviera entregando algo, como si me Sí. estuviera poniendo algo en mis manos que yo decía, es que esto, ¿por qué me lo estás dando? ¿Por qué me lo estás enseñando? Entonces, pero igual, a lo mejor tiene otras preguntas, no voy a pasarme a eso, porque a lo mejor sé que tiene otras preguntas, pero sí, hermano, prácticamente fue el decir, ¿sabes qué? Como familia, vamos a apoyar a mi papá, porque mi papá siempre nos apoyaba, entonces, vamos Amen. a apoyar a mi papá. El traerlo para acá, ¿sabes qué, papá? Pues te vamos a ayudar aquí, no estás trabajando, te vamos a ayudar con la economía, con lo que podamos, con el dinero. Y nos unimos, o sea, cerramos como quien dice por ahí filas y nos unimos y estuvimos, el último mes que él vivió, estuvimos juntos, hermano. Y Qué bendición. y pues fue prácticamente el estar orando, creyendo, estar ayunando por mi papá a una distancia fue una prueba bien, bien grande. El estar lejos y saber que él está Es más, enfermo. adelante. Ok. Se reseteó tantito, pero
Si hay alguna familia, Pastor, ahorita que está pasando por un momento difícil de enfermedad, ¿qué consejo les podría decir? ¿O qué consejo les podría dar a esa familia que ahorita está pasando por ese momento de pues, desesperación, tristeza, miedo? Porque cuando mi mamá falleció de cáncer, de tumor cerebral, y llegó el punto en el que una imagen que yo recuerdo de ella, estábamos sentados en la mesa para comer y había el mantel, era mantel de esos que trae figuras de fruta. Y yo recuerdo a mi mamá sentada y ya no reaccionaba, ya no miraba, ya no te reconocía, y de repente la sentaba para comer y con la mano le hacía así. Quería agarrar las frutas del mantel. Y es desesperante porque pues yo tendría que 15 años, estoy mirando esto y no sé qué hacer. Entonces, ¿qué consejo le daría a usted a una familia que está pasando por una situación difícil de enfermedad? Sí, hermano, siempre llega el temor, ¿no? Cuando tú ves a algún familiar enfermo, ya sea esposa, hijos, o viceversa, ¿no? El esposo ve a la esposa, siempre llega un temor bien grande. Y le voy a contar esta experiencia para responder su pregunta. Eh, Nosotros, bueno, mi esposa, en una ocasión le apareció, de recién que tomamos la iglesia, le apareció una bolita en su ojo y el doctor nos dijo que era un tumor. Y pues cuando te hablan de tumor o de cáncer, pues te tiemblan los pies, Sí, sí. te entra un temor bien grande. Entonces yo hablé con mi pastor, hablé con mi papá y me dijeron unas palabras bien sabias, bien poderosas que hasta la fecha yo las sigo tomando. Me dijo, esta pelea la vas a ganar agarrándote del altar. En Santo otras Dios. palabras, en otras palabras, necesitas confiar en Dios. No tienes otra alternativa, no tienes otra opción. ¿Es Dios o va a ser la muerte? Ujú. Entonces, el consejo que yo les puedo dar o que yo viví fue confiar en Dios, entregarle la vida a Dios, porque con tus fuerzas no lo vas a poder hacer. Una persona que esté enferma no la vas a poder sanar con tus propias manos, ni por más finanzas que tú tengas. Tienes que confiar en Dios. Va a Amén. llegar un momento en el que Dios va a escuchar tu oración y a lo mejor sí te está escuchando, pero necesita obediencia, necesita ver que tú también empieces a dar esos pasos a la obediencia, porque hay mucha gente que quiere milagros, pero no está obedeciendo. Quieren Sí. milagros, pero no quieren dar un estilo de vida diferente, no quieren cambiar, le dan la espalda a Dios. Entonces, eh, el milagro va a suceder dependiendo tu decisión que tú tomes, ¿no? Entonces, si tú decides dejar tu vida y entregarte a Dios, Dios te va a hacer un milagro. Dios es un Dios que cumple promesas. Me cumplió la promesa de mi papá. Yo le dije a Dios, yo te voy a dar mi vida si tú lo sanas. Entonces, esa promesa hasta el día de hoy la sigo teniendo en mi corazón bien fresca, bien encendida. ¿Por qué? Porque yo sé que me regaló a mi papá muchos años más. Amén. Entonces, si tú estás pasando una enfermedad, sea lo que sea, a lo mejor un familiar, algún hijo, el doctor ya te desahució, mi consejo, lo que yo haría es entregar mi vida a Dios, pero de verdad. No una religión, no algo como pasajero, no un curita nada más, Ujú. sino de verdad, entrégate a Dios y Dios te va a sorprender. Dios es un Dios que siempre cumple lo que promete y cuando tú decides escoger ese camino, Dios siempre te va a dar la recompensa. Entonces, dale tu vida a Dios. Si ya probaste los doctores, si ya probaste la brujería, si ya probaste un sinfín de cosas, prueba a Dios y vas a ver cómo Amén. no te va a decepcionar. Tristemente hay mucha gente que a Dios lo deja hasta el último Ujú. y es el más efectivo, es el único que puede cambiar. Entonces, Exacto. elige primero a Dios. Siempre Dios te va a sorprender y Dios es muy bueno para hacer milagros. Amén. Amén. Y durante todo este proceso, Pastor, digo, no me imagino, porque yo con mi mamá no la lidié, en Estados Unidos, y en Estados Unidos fue cuando yo crucé Estados Unidos, había quien la cuidara, había quien la atendía, yo nomás la miraba, pero durante todo este proceso que usted vivió, ¿qué fue aquello que le marcó
espiritualmente, ¿cómo fue que lo marcó todo el proceso con su papá? Una de las cosas que me pasó, hermano, y con todo el respeto lo digo, yo recuerdo en la última cosechadores que él estuvo, pues ya está, él estaba aquí ya, entonces él ya estaba muy, muy mal de su cabeza, no podía, aún así predicó así en la última cosechadores. Se paró en el púlpito y me dijo, si puedo, me había dicho mi pastor, si tu papá no puede, pues tú predicas por él. Y y yo estaba atento, pero mi papá se puso firme, su palabra siempre fue, yo voy a predicar en la línea hasta que me Amen. muera, hasta lo último. Entonces, él se paró y predicó. Él predicó creo que un sábado, me parece. Y el domingo ya no fue porque ya empezó con sus problemas, ¿no? Entonces se le olvidaban las cosas, ya no coordinaba sus manos, ya perdía coordinación, la comida ya no la podía comerse. Entonces nosotros nos vamos al evento en la mañana, el domingo a la cosechadores, y cuando llegamos, eh, sale mi mamá a encontrarme y me dice, hijo, tu papá está muy mal, pero con los ojos llorosos, con la voz ya quebrada, y me dijo, está muy mal. Entonces entro al cuarto, hermano, y veo a mi papá sentado en la cama llorando, como un niño chiquito. Hermano, esa imagen, oh, me quebra el corazón, hermano. Y lo veo y me dice, llorando, hermano, con una necesidad, me dijo, hijo, ora por mí. Me dijo, ora por mí. Pero así, hermano, quebrado, quebrantado, con una desesperación. Y dentro de mí, hermano, dentro de mí hubo un temor porque yo dije, el pastor Carlos me está pidiendo que llore por él. Un hombre de Dios. Sabemos que mi papá fue usado por Dios grandemente y fue Sí. Dios usándolo. Y yo dije, él me está pidiendo que llore por él. Él me está pidiendo que con una urgencia. Entonces yo me salgo del cuarto, me siento en la sala y le digo, Dios, el hombre que para mí ha sido mi ejemplo, el hombre que para mí ha sido mi maestro, el hombre que para mí ha sido mi mejor amigo, me está pidiendo que llore por él. Yo inexperto, yo verde, yo a lo mejor con fallas, a lo mejor yo nunca he orado por una persona que sane. Y él me decía, hijo, por favor, y estaba llorando, hermano. Entonces, Dios pone en mi corazón, ora por él. Le pongo las manos en la cabeza, hermano, y empiezo a orar por él, empecé a orar por él. No dejé de pedirle a Dios, empecé a orar. Duramos como 40 minutos orando, hermano. Como 40 minutos de repente, él me dice, hijo, muchas gracias. Gracias por ser ese hijo que yo siempre soñé. Y Santo esas Dios. palabras, hermano, se me metieron en mi corazón. Y y yo a veces le digo a mi mamá, a los hermanos que me preguntan, a mi esposa, le digo, yo siento como si mi papá me estuviera transmitiendo muchas cosas ahí, como si me estuviera diciendo, ¿sabes qué, hijo? Ya te entregué lo último que tengo. Yo sé que a lo mejor no es así, ¿verdad? Ujú. No se pasa o no es un poder que se pueda transmitir, sino que tú lo tienes que buscar. Pero oré por él, él empezó a estar bien y yo empecé a tener como que ahora perdí el miedo de orar, ahora por la gente que me encuentro que está enferma, ya no me da miedo orar por ella. Hermano, Amén. ¿quieres que ore por ti? Como que eso me enseñó, hermano, a orar por la gente, a no tener miedo, a poner mis manos y poder orar. Y yo lo miré así y sí, mi papá fue en la tarde a la cosechadores también, ya no pudo estar, pero esa semana estuvo bien, hermano. Esa semana estuvo bien, me pedía, hijo, necesito hablar contigo, hablamos muchas cosas, que él me entregó, que él me confesó como papá e hijo. Me dijo, hijo, aquí está esto, aquí está aquello, como si se estuviera despidiendo. Entonces, eso me marcó mucho, hermano, y eso ha marcado mi vida completamente. El no tener temor a orar por los enfermos y amar la obra de Dios, porque mi papá amó la obra de Dios, Amén. incluso la amó más que a sus hijos. No quiere decir que fue malo, pero sí, sí dijo, bueno, mi hijo se quedó en Tijuana, mi hija la más grande también se quedó en Tijuana, yo voy a hacer la obra de Dios. Amén. Entonces, eso ha marcado un ejemplo bien grande, tanto para mi familia como para mí.
el poner a Dios en primer lugar. Man. Entonces, eso me marcó y hasta el día de hoy, hermano, todos los días que oro, eh, Dios me recuerda a mi papá y me enseñó mucho, hermano, mucho. Recuerdo que nos pidieron el local aquí en la iglesia, nos echaron como era la misma persona, nos dijo, ¿sabe qué? Pues ya no les puedo rentar el local ni la casa, la necesito para el jueves, Santo Dios. de esa cosechadores. El, el jueves empezaba la cosechadores, perdón, el viernes, creo que el jueves empezaba la cosechadores y el jueves yo tenía que entregar la casa y el local en la mañana. Entonces, era un lunes cuando me pidió la señora y le dije, pa, ¿qué hacemos? Y mi papá me ayudó a cambiarme. Ahí en la camioneta anduvimos. Ya al final que acabamos de cambiarnos, la camioneta se me descompuso. Y me dijo mi papá unas palabras, me abrazó y me dijo, hijo, todo pasa por algo. Amen. Así que no te preocupes, Dios te va a dar la solución. Pero con una calma, hermano, con un amor me lo dijo, que yo dije, hey, pero mi camioneta, yo le decía, mi camioneta, ¿qué voy a hacer? Y me dijo, tú no te preocupes, Dios te va a bendecir. Pero con un amor, con una calma, hermano, que me lo dijo. Y aprendí muchas cosas de él, muchas Amen. cosas de él, este, que me han ayudado, porque antes yo era muy desesperado. Yo quería las cosas como que algo pasaba y yo me ocupaba la solución rápido. Ujú. Y desde ahí empecé a tener como que esa calma, esa paz de ver, bueno, se me ponchó la llanta, pues voy a ir a buscar un llantero, Amen. voy a buscar, como ya no era como lo mismo. Sí. Entonces, sí le aprendí bastante, hermano, a ese último mes a mi papá, bastante, bastante, bastante. Y, y, y eso me marcó mucho, hermano, me marcó bastante. Hay personas que me dicen que cómo puedo hablar de la muerte de mi papá. Hay personas que no pueden hablar de la muerte de sus seres queridos porque duele. Pues claro, me Sí. duele mucho, pero yo sé que se fue contento, hermano, al cielo. Él sirvió a Dios con ese amor y yo sé que él se fue contento, hermano. Amen. Se fue contento, entonces. Fíjese que yo crecí con mis padrinos. Yo no crecí con mamá y papá, crecí con padrinos. Y, y casi siempre, como usted dice, mi padrino pues fue todo para mí, ¿no? Ya falleció. Me dejó muchas lecciones de vida, muchas enseñanzas, pero hubo unas palabras que él dijo una vez que me estaban regañando. Mi madrina era de esas señoras de la antigüita, ¿no? Gritonas, maldicientes. Y un día me dijo, eres un flojo, hijo de María Moral. Y mi padrino estaba en la sala. Y mi padrino cuando escuchó eso se levanta y dice, te equivocas, mujer. Este chamaco sabe trabajar y sabe vivir. De hambre no se muere. Esas palabras hasta el día de hoy las recuerdo como si fuera y me mantienen vivo, me mantienen trabajando, me mantienen activo, me mantienen echándole ganas en todo. ¿Habrá algo que le recuerde a usted de su papá que hasta el día de hoy esas palabras le hacen eco cuando enfrenta problemas o enfrenta situaciones? Sí, hermano, mi papá ya ve que él era mecánico y recuerdo que un día me tocó, pues siempre era su chalán, ¿no? Siempre me tocó Ujú. ser su chalán. Y recuerdo una vez que estaba acompañando un carro, un tornillo no se le dejaba. Entonces, este, yo recuerdo que mi papá estaba batallando y el consejo de él me decía, hijo, si tú no puedes, pues no te enojes, no te frustres. Y recuerdo, ¿sabes? Que ese tornillo le estaba haciendo enojar. ¡Uy! Y se subía en una java, de esas donde ponen la fruta, de las cajas negras. Es como Ajá. una rejilla. Sí, sí. Entonces la parte de abajo está bien blandita. Entonces él se subió arriba y pisó en medio y se rompió. Y haga cuenta que entró así su pie y se le enterraron las Santo marquitas. Dios. Y yo estaba abajo en el carro así y yo nomás miré que la caja voló, la pateó. Y ya estaba bien enojado mi papá. Y entonces ya cuando estábamos comiendo, le digo, pa, le digo, tú siempre me has enseñado a que no desista. Le digo, pero a ti un tornillo te hizo enojar. Y no, pues en vez de enojarse, mi papá, él se rió y me dijo, hijo, en la vida a veces vas a enfrentar cosas bien complicadas que te van a hacer enojar, que te van a hacer llorar, que te van a hacer sufrir, pero necesitas tomar este ejemplo y no hacerlo tú, porque siempre hay una solución.
y siempre busca la manera correcta de hacerlo. Entonces esas palabras como que me han marcado. Y otra cosa que me marcó mucho, hermano, yo siempre anhelé que mi papá me diera como que su aprobación, el, Ujú. el pulgarcito, "Hey, estoy El orgulloso de ti", like. siempre, hermano. Siempre estuve anhelando eso, hermano. Y recuerdo que cuando me anunciaron de pastor, que prediqué mi sermón de despedida, pues no me mandaron un mensaje mi papá, ni mi mamá. Yo dije, pues, ¿qué pasó? ¿Qué estarán ocupados? Me dijeron que iban a tener un evento, entonces, pues ya yo me preparé, bien nervioso, hermano. Hasta la fecha, cada que me paro en Salvatierra, me pongo nervioso, ver tanta gente. Allá estoy, allá en el baño, allá arriba de la guardería, y de rodillas, Señor, por favor, ayúdame. Y ya abajo, hermano, y ya me introducen, están las alabanzas, y de repente veo a mi papá entrar por la iglesia de Salvatierra. Santo. Él estaba en Michoacán, hermano, y recuerdo que lo miré hacia el frente, hermano, y me hizo así. Y eso, hermano, para mí es una Eh, recompensa que yo se lo pedí a Dios. Yo quiero que mi papá esté orgulloso de mí. ujú. Y, y Dios me la cumplió, hermano, que mi papá estuviera orgulloso de mí. Entonces, eso es oro para mí. Yo lo sigo abrazando y cada que tengo oportunidad, lo platico porque si tú le pides algo a Dios, sea tu papá, sea tu mamá, sea tu hijo, sea tu hija, lo que tú anheles, lo que tú desees, dice la palabra de Dios que Dios va a conceder los deseos de tu corazón si tú pones a Dios primero. Entonces, Amen. pon primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que tú anheles va a llegar por añadidura. Entonces, era algo que yo anhelaba y se me cumplió, hermano, el que Él estuviera ahí. Y otro anhelo que me llenó fue poder tener un avivamiento con Él. Yo fui a predicar a su iglesia y Él vino a predicar a la iglesia de acá de Terrazas. Entonces, Se cambiaron. es Qué algo, es bendición. algo muy bonito de que puedas escuchar esas palabras del papá. A veces el papá o la mamá se vuelve tan ocupado de darte lo mejor, que a lo mejor no hay Ujú. palabras que te diga estoy contento, estoy orgulloso de ti, pero él trabaja duro por ti. O sea, no quiere decir que no te quiera, pero sí se siente muy bonito que te expresen lo que hay en su corazón, unas palabras bien bonitas. Entonces, eso solamente lo puede hacer Dios. Amen. Qué Solamente tremendo, lo puede Pastor. hacer Dios. Qué hermoso escuchar toda esta plática. Ya para ir cerrando, porque aquí nos podemos pasar toda la mañana platicando. Sí, ¿verdad? Yo estoy acá conteniendo lágrimas de gozo porque conocí a su papá, lo estimé mucho, y escuchar todo esto de parte de usted refuerza todavía el testimonio que él dejó en mí, porque fue transparente y lo que dejó aquí en casa, lo que dejó en un púlpito, no nomás lo dejó allá, lo depositó en casa. Sí. Lo depositó en casa, lo veo en usted y y estoy seguro que como dicen, ¿no? Desde el cielo, él está triplemente orgulloso. Yo recuerdo no sé si fue un evento en Salvatierra, no recuerdo qué fue, tengo ya mala memoria, pero le dieron palabra a usted, no sé si recuerda, le dieron, Discipulado, tal creo que vez. fui, hablaron exactamente, la unción que estaba en su papá pasa con Oh, usted. sí, Y, sí, y, y como fue, nieta, algo así, ¿no? Como hija, iglesia nieta, no sé. Qué tremendo eso, Pastor. ¿Lo recuerda? creo que fue un avivamiento con el pastor Robert Dodd, me parece, que él me dijo que, que había más compromiso porque viene de quién venía, entonces, Exacto. por quién era mi papá, eh, algo que a lo mejor usted no sabe, o no sabe la gente, es de que esta iglesia que estoy pastoreando salió de la iglesia que mi papá pastoreó en el Ejido. Wow. Entonces, eh, prácticamente estoy pastoreando una iglesia que él, antes de Santo que lo Dios. mandara a Michoacán, él ya había puesto, ya se había hablado, ya estaba la pareja. Entonces al pastor Asael le tocó sacarla, buscar local y todo, pero ya estaba planeado, ¿no? Entonces, pues Entonces se me prácticamente, enchina el pellejo, o sea, ya amarrando cabitos, cómo Dios prepara todo sí, para.
Pues era todo, entonces esa palabra sí me pesó porque me dijo, tú tienes que saber en dónde estás parado, tú tienes que Ujú. saber lo que estás jalando. No es cualquier iglesia, es una iglesia que tu papá oró muchas veces, lloró muchas veces por ella, estuvo llorando muchas veces por ella, tu pastor también. Entonces, no es nada sencillo. Y yo me llegué aquí a Terrazas con ese compromiso de tener una iglesia bendecida, ¿no? El Ujú. poder tener una iglesia que pueda reproducir lo que se nos enseña, que es discípulos, iglesias en el campo. Y yo creo que es el anhelo más grande que tengo, hermano, de poder tener discípulos y gente que quiera salir al campo. Eso sería un regalo. Mi papá siempre lo anheló y es algo que me ha transmitido. Yo lo quiero también, tener iglesias en el Amen. campo. Y, y es algo que sí, se me pasó y es algo que sigo jalando todavía con ese amor, con esa responsabilidad, porque él me dijo, ahí te encargo. Sí, Entonces, yo sé ahí que un día está. que llegamos al cielo me va a decir, hey, ¿qué pasó con lo que te encargué? Amen. Pastor, ya para ir cerrando, como joven pastor, ¿qué le diría usted a ese joven que dice, estoy demasiado joven para responder al llamado de Dios? Mira, yo salí muy joven y esto a veces lo digo de broma con mi pastor, le digo, yo creo que fue el primero que me la atravesé a mi pastor, que me dijo, a este voy a mandar. Pero yo lo que le puedo decir a cualquier joven o a cualquier hermano que es joven y que quiere salir al campo, que tiene ese llamado, siempre hay un temor, siempre hay una preocupación con finanzas, qué va a pasar, qué va a suceder. Pero si tú tienes un corazón dispuesto a amar a Dios, vas a tener un corazón dispuesto para amar a la gente. Entonces, eh, ama primero a Dios, que no sea la emoción de decir, ah, yo me quiero ir al campo. Porque Ujú. puedes estar en la iglesia madre, pero si tú no amas a la gente, perdón, si no amas a Dios, no vas a amar a la gente. Es una realidad. Entonces, eh, primero ama a Dios, enamórate de Dios, ama todo lo que se envuelve Dios. ¿Qué es eso? Ama el poder que Dios puede estar, que todo lo que involucra a Dios esté bien, o sea, amar. Yo le puedo poner mi ejemplo. Yo tenía el ministerio de trapear la iglesia. Entonces yo lo hacía con amor, porque yo quería que la iglesia de Dios estuviera limpia, oliera rico, para que la gente pudiera estar cómoda en la iglesia, que no estuviera oliendo a trapo sucio, a trapeador sucio. Ujú. Entonces todo lo que yo hacía, hermano, lo hacía con amor, lo hacía con esa pasión, lo hacía como es para Dios. Entonces Sí, yo todo lo hacía así y eso, hermano, yo creo que es lo que Dios ve en el corazón, no la edad, no el tamaño, sino el corazón. Ahora que estoy acá y que me toca hacer todo, lo sigo haciendo con amor, pero tengo ese amor por la gente también. Entonces, yo lo veo así, ama a Dios, enamórate de Dios, no importa tu edad, ni tu tamaño, ni tu experiencia, ama a Dios. amen. Y ese amor con Dios te va a llevar a cosas grandes. Gloria a Dios. Vas a ver cosas que ni te imaginas. Entonces, ese es mi consejo, hermano, para todos esos pastores que a lo mejor tienen ese llamado, dicen, me gustaría, ama a Dios. Examina primero tu corazón y pregúntate si amas a Dios, vas a amar a la gente. Amen. Entonces, ama a Dios con todo tu corazón y eso te va a llevar a tener fruto en tu iglesia, en tu ministerio, en tus predicaciones y ama a Amen. Dios, enamórate de Dios. Eso te va a Pastor, dar recompensa. muchísimas gracias por este tiempo que nos regaló, por este momento especial que deposita en cada corazón que se conectó. Últimas palabras que nos quiera dejar ya para cerrar esta transmisión. No, hermano, pues muchas gracias a usted por darnos el espacio, el tiempo. Yo sé que a lo mejor hay muchas cosas que se preguntan, ¿no? ¿Cómo será el hermano? ¿Cómo le estará yendo? Y es una pregunta que yo siempre me hago con todos los pastores, que yo digo, para llegar a ese lugar, ¿qué es lo que vivió? ¿Qué es lo que enfrentó? ¿Cuáles fueron sus luchas? ¿Cuáles fueron sus leones, sus osos para estar Ujú. ahí?
Entonces, hay muchas cosas que me ha tocado vivir a mi corta edad, que yo le decía a Dios, yo no la quiero vivir, yo no quiero vivir eso, pero me ha tocado vivirlo, hermano, y me ha tocado estar al frente ahora de mi familia, ahora me toca a mí velar por mi familia. Amén. Aprendí eso de mi papá, el no desistir por mi familia, y ahora yo estoy velando por mi familia, por toda mi familia, la que no es salva, cuidando a mi mamá, cuidando a mis hermanas, velando por ellas. Ha sido una responsabilidad bien grande que me ha tocado llevar y que me está tocando llevar ahora con mi bebé, con mi esposa. Es una gran bendición, hermano, el poder convertirte en ese padre que guía. Ahora sé que hay alguien que va a seguir mis pasos y y yo seguí los pasos de un gran hombre. Entonces mi papá dejó unos pasos muy grandes por llenar, y yo los quiero seguir seguir esa misma trayectoria, hacer lo mismo. Y a toda esa gente que se conectó y que a lo mejor va a ver esto, eh, sin Dios no se puede hacer nada. Amén. Solamente con Dios vas a poder ser feliz de verdad. No Es sé el, cuál sea tu situación, no sé cuál sea tu problema, no sé cuáles sean tus pruebas, pero lo que sí te puedo decir es que el Dios que servimos, el Dios de la Biblia, es un Dios que da oportunidad para experimentar muchas bendiciones. A lo mejor estás amén. en busca de economía, Dios te va a dar economía. A lo mejor estás en busca de un trabajo, materialismo, un carro, un hogar, una esposa. Eh, Dios, Dios es especialista para bendecir a todos aquellos que en verdad se enamoran de Él. Entonces, enamórense de Dios, sigan a Dios. Es el mejor camino que pueden elegir. Yo sé que a lo mejor como jóvenes les llama la atención una carrera. Yo dejé la carrera de ingeniería industrial, y la razón fue porque un día mi pastor me dijo, si eso te va a llevar al cielo, adelante. Entonces, yo aprendí, yo dije, bueno, pues una carrera no es mala, y no es malo que estudies, ¿verdad? Ujú. No es malo que estudies, pero yo sé que la carrera o eso que yo anhelaba me iba a sacar de los planes de Dios. Amén. Entonces yo decidí dejar la carrera, dejar la universidad. Empecé a trabajar, después empezamos en noviazgo con mi esposa, nos casamos, empezamos con los ministerios, después se nos abrió la oportunidad de venir a pastorear acá, y Dios te recompensa grandemente, hermano. Cosas que a lo Amén. mejor ahorita por el tiempo ya no las podemos platicar, pero cosas que ni te imaginas son las cosas que Dios te puede dar, te puede bendecir. Y me gustaría compartirte algo que Amén. a lo mejor mucha gente experimenta o mucha gente lo ve cuando no tienes cosas, cuando te hacen falta cosas. eh, yo sí puedo decirte que experimenté el, el agarrarme del altar y decirle, Señor, yo necesito que tú te hagas real. Me quedé sin carro, sin camioneta, y aquí para la obra de Dios pues se necesita un carro. Vas por la gente, vas por las personas, le das raite. Entonces es algo que lo platiqué en la Cosechadores. Eh, yo estoy trabajando en un colegio, y ese día me quedé sin carro, yo estaba triste, no sabía qué hacer. Y yo dije, ¿cómo le voy a hacer? Pues un carro, arreglar mi camioneta. Y empecé y le dije, Dios, si tú eres real, si tú existes, haz un milagro. Y recuerdo que llegó mi jefe, el dueño del colegio, y me dijo, Carlos, ¿cómo estás? Y yo le digo, bien. Y me dice, no, dice, algo tienes, dice, no estás sonriendo como siempre. Y pues yo siempre trato de tener ese buen ambiente, ¿no? Ese buen espíritu en el trabajo, el siempre dar palabras de esperanza, el siempre estar positivo. Ujú. Y me dijo, ven. Y ya subí a la oficina y me dijo que qué pasaba, que qué es lo que está pasando. Y ya le dije, no, pues fíjese que me pasó esto y esto y esto. Acabamos de saber de que mi esposa está embarazada. Y, y este, y pues estábamos bien estresados por eso, ¿no? Entonces ya me dijo, ok. Y yo dije, pues pensé que me iba a ayudar. Y ya me bajé de la oficina y estaba haciendo mi trabajo, y yo hablando con Dios, y, Señor, por favor, si tú existes, muévete. Tú sabes que lo estoy echando ganas, tú sabes que te estoy sirviendo con todo mi corazón.
Y me vuelve a hablar mi jefe y me dice, sé que no tienes carro, dice, pero aquí está esto. Y me entregó un sobre. Eran 30,000 pesos, hermano, Santo Dios. para que me compraran para que me. Qué huele. Entonces, Dios se mueve, hermano. Dios es real y a lo mejor te da miedo salir al campo porque no tienes un carro, pídeselo a Dios. A lo mejor no tienes una economía, pídeselo a Dios. No tienes cosas, pídeselas a Dios. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Entonces, Dios es muy bueno y Dios nos ha bendecido acá. Nunca pensé que a mis 28 años iba a estar pastoreando una iglesia y ha sido una gran bendición y la mejor experiencia que me ha tocado vivir. Ahora tengo anhelo y deseo ver a mi hijo que se enamore también de Dios. Ya lo quiero poner a tocar la batería. Me ayudé con el canastito de las ofrendas, pero Ándale, sí. Ahora se ha despertado en mí ese amor, ese anhelo, y yo quiero un día ver a mi hijo que esté predicando. Entonces, las promesas de Dios son reales Sí, y amén. las cumple. Entonces, pues más que nada es eso, hermano, que se enamoren de Dios y que tomen el reto. El reto siempre es difícil, pero viene envuelto de recompensas. Amen. No, pues una vez más, gracias, Pastor, por esta oportunidad, por el tiempo invertido con nosotros. Créame que yo creo que es y va a ser de bendición porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así Nos es, hermano. miramos, al rato vamos a ir también para allá, ¿para dónde es? Para Las Sánchez. Las Sánchez, también vamos a andar por allá, ya nos vemos. Ok, Un hermano. saludo, un abrazo a su bebé. ¿Cuántos meses tiene? Va a cumplir 2 meses. Santo Dios, o sea que ahorita anda un poco desvelado. Fíjese que yo no tanto. Yo no tanto. Mi esposa sí hace un excelente trabajo ahí con el bebé. Yo me voy a trabajar y ella sí, ella es la que carga al bebé. Ya yo llego y ya me lo da un rato pero Sí, sí, ahorita tiene apoyarle poquito. porque es el trabajo más pesado ser madre, olvídese, Pastor. Sí, hermano. Entonces, No, ahorita pues, es una gran bendición y yo creo que ahorita ya va a estar despierto ahí. no, pues felicidades, felicidades por su futuro bebé. Y ahorita tengo aquí visitándome, a mi nieta, que ¿Ah? es un, algo tremendo, mire. Dile a esta cosita. ¡Ay! Dile, hola, Pastor. Aquí viene, visita. Dile, hola, Pastor. Ya cuando esté acá, su hija, Es su primer nieto, es su es primer mi nieta, primer ¿verdad? nieta, ¿eh? Dice que los nietos amanzan abuelos, ¿eh? Que sí, ¿no? Sí, no, es una belleza esta cosa aquí. Bueno, Pastor, Dios me lo bendiga, pase un excelente día y nos miramos al rato. Excelente, hermano. Igualmente, Dios me lo bendiga y créame que soy un fiel seguidor de su proyecto. No, pues Y muchas gracias gracias. por tomarnos en cuenta y ahí estamos. Claro que sí. Saludos a su esposa, saludos a su bebé. Bendiciones. Fuerte Igualmente, abrazo. Dios me lo bendiga. Amén. Ok, bueno, pues eso fue Pastor Carlos desde... ¿Dónde dijo que estaba? Ya se me olvidó dónde estaba. Bueno, está, creo que ay, mejor ni voy a decir. Dios me lo bendiga esta mañana, sabiduría que edifica la familia. Muy pronto, continuamos lunes con más de este tema. Bendiciones y hasta la próxima.